Hola a todos, amantes de la superación. En el canal Superación Real, hoy les traemos una historia que les va a sacudir. Un día de humillación se convierte en un giro inesperado, lleno de dignidad y justicia. Si esta narrativa te toca, si te inspira a seguir adelante, te pedimos algo simple pero poderoso. Suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a llevar más historias reales al mundo. Vamos a ello. Marcos Artur, a sus 74 años, tenía la rutina marcada por el sol que invadía la sala temprano y por el olor a café fresco. Antiguo ingeniero civil, dueño de una constructora, había construido no solo edificios, sino también la vida de sus dos hijas y la base para sus 3 nietos, quienes un día lo llamaron héroe. Esa mañana de Viernes Santo, la buena ansiedad de las vacaciones en la costa, que él mismo había pagado y planeado durante meses, se mezclaba con una extraña sensación en el pecho. Se sentía como un jubilado, no por la edad, sino por la forma en que lo hacían sentir. Se puso su camisa polo azul favorita, aquella que, según su difunta esposa, combinaba con sus ojos. Barba afeitada, zapatos lustrados, un cuidado que, él sabía, era casi inútil para lo que vendría. Bajó a la sala con la maleta lista, reviviendo mentalmente la Pascua de 2009 en el mismo hotel, cuando la familia aún parecía entera, de verdad. La mesa del desayuno estaba puesta, pero el ambiente era pesado. Las risas contenidas y las miradas cómplices entre Laura, la hija mayor, y su yerno, Rogerio, delataban algo escondido. Hasta los nietos, principalmente Felipe, el mayor, apenas desviaban los ojos del celular, exhibiendo un desprecio silencioso. Fue entonces cuando Laura, con esa voz suave, pero que parecía envolver un golpe de terciopelo, lo llamó al balcón. «Papá, siéntate aquí rapidito. Queremos hablar un minutito contigo», dijo ella, con un tono que intentaba ser dulce, pero sonaba forzado. Marcos se sentó, sonrió, esperando quizás una sorpresa agradable, un nuevo plan para las vacaciones. Pero la sorpresa que vino fue otra, un golpe disfrazado de amabilidad familiar. «Mira, hemos conversado mucho y llegamos a la conclusión de que tal vez no sea una buena idea que vayas a este viaje», soltó Laura, la frase cayendo sobre él como una piedra. Marcos se quedó en silencio por un instante, creyendo que era una broma. «¿Cómo así?», preguntó él, intentando mantener la calma mientras su mente procesaba la incredulidad. La justificación vino rápida, ensayada. «Es que te has sentido mal, ¿verdad? Duermes temprano, te quejas del calor, te incomoda el ruido. Los chicos quieren disfrutar». Y entonces, la frase final, el detonante de todo. «Votamos y creemos que es mejor que descanses aquí. Quédate con la televisión encendida, tu café, tus crucigramas. Nosotros votamos». No fue una conversación, sino una decisión unilateral, tomada a sus espaldas, como si fuera un mueble incómodo que decidieron dejar en casa. Una mezcla abrumadora de vergüenza, rabia e incredulidad se apoderó de Marcos. Él había comprado los pasajes, reservado el hotel, pagado las maletas, incluida la nueva de Laura, y planeado paseos pensando en sus nietos. Incluso consideró la dieta de su hija, asegurando opciones veganas en el hotel. Y aún así, estaba siendo descartado como un estorbo. No lloró, no discutió. Se levantó con calma, tomó la maleta, sacó sus pocos objetos, ropa ligera, gorra, medicinas, la botellita de agua, y la guardó de nuevo en el armario. Laura lo observaba con una expresión que mezclaba culpa y alivio, aparentemente satisfecha de que él hubiera entendido sin hacer drama. «Usted entiende, ¿verdad, papá? Es mejor así», dijo ella. Marcos asintió con una media sonrisa, una de esas que no brotan de la alegría, sino de la amarga certeza de que algo había cambiado para siempre. Volvió al sofá, encendió la televisión y esperó. No el noticiero, sino la salida de ellos.
En ese instante, el plan comenzó a formarse en su mente. Ellos aún no lo sabían, pero acababan de firmar su propia vergüenza. Él los vería llorar, no por maldad, sino por justicia. Lo que vino después de la frase de su hija no fue sorpresa, pero lo selló todo. Marcos no dijo nada más, solo se levantó del sofá y caminó hasta el balcón, quedándose allí parado. Era como si el mundo se hubiera vuelto más silencioso, no por la ausencia de sonido, sino por la ausencia de valor. Valor humano, valor de sangre. Pasaron por él como si fuera una alfombra vieja en el camino, un mueble anticuado que ocupaba espacio en la sala, y que nadie tenía la valentía de tirar por vergüenza, no por afecto. Su nieto, el mismo chico a quien él había enseñado a andar en bicicleta y a nadar, rió y dijo: «Uf, ahora sí que va a ser divertido». Aquello se clavó como un clavo oxidado en la carne de Marcos. En ese instante percibió que no era solo rechazo, era celebración por su ausencia. Estaban aliviados de que él no fuera. Vio a cada uno cargar sus maletas, todas compradas por él, una de ellas todavía con la etiqueta que él mismo había recortado el día anterior. El coche que usaban para salir era el mismo que él había pagado en el último cumpleaños de su hija, un regalo para facilitar la rutina de la familia. Ahora, ese mismo coche lo dejaba atrás, lleno de risas, expectativas y una euforia que solo existía por su exclusión. Mientras cruzaban el portón, la hija de Marcos aún tuvo la audacia de girar y decir: «Cuida la casa por nosotros, papá». Esa frase sonó como si él fuera un casero, como si ya no hubiera cuidado de toda la vida de ellos, de la casa, de las cuentas, de los problemas, de las enfermedades, de las crisis, de los errores y de las decisiones tontas que siempre acababan cayendo en su regazo. Él solo levantó la mano en un breve saludo, sin emoción, sin dolor aparente, porque cuando la dignidad es herida de forma tan profunda, deja de sangrar, se endurece, y Marcos ya estaba endurecido. La puerta se cerró de golpe, el motor del coche se encendió, el portón electrónico se cerró y, entonces, el sonido de la respiración de Marcos fue el único que quedó. Entró, cerró las cortinas y apagó el Wi-Fi. Todo parecía funcionar en cámara lenta, pero dentro de él, un reloj había despertado. No era un reloj de odio, era un reloj de justicia, una cuenta regresiva para devolverles el gusto exacto del abandono, de la frialdad, del desprecio. Pensaban que habían ganado, que el viejo sería dejado atrás mientras celebraban, pero olvidaron quién construyó cada centímetro de aquella estructura, quién aún sostenía los hilos invisibles del confort que los mantenía arrogantes y seguros. En la cocina, Marcos miró la taza que siempre usaba en los viajes. Estaba en el escurreplatos. La tomó, la llenó de café y fue a su habitación. Sobre la cama, la camisa polo que había separado para usar en el aeropuerto aún olía a suavizante. La guardó de nuevo en el armario, ya no era necesaria, pero en ese mismo instante él supo. El viaje de ellos apenas había comenzado y ya estaba condenado, porque el piloto del avión que los sostenía aún era él. Y mientras ellos reían dentro del coche, Marcos ya estaba decidiendo qué botón apretar primero, porque sí, él ya estaba actuando. Cuando el silencio se estableció en la casa y el polvo de sus risas desapareció en el asfalto, Marcos fue a la habitación, la misma donde durmió con la madre de su hija por más de 30 años. Pensó que, si ella aún estuviera allí, habría dicho: «No dejes esto barato». Pero él no necesitaba incentivo. Ya estaba decidido. Se sentó en el sillón que daba a la ventana, miró hacia afuera y dejó que el café se enfriara. Allí, con el celular en una mano y la memoria de la escena vibrando en los huesos, comenzó a actuar. Primero, el banco. No la aplicación, porque él siempre prefirió resolver esas cosas con gente de verdad. Marcos llamó directamente a su gerente del banco,
un joven educado que siempre le hablaba con cierto nerviosismo, quizás por miedo a equivocarse con alguien que movía cuentas más antiguas que la mayoría de los clientes que atendía en su vida. Con una claridad impresionante, Marcos solicitó la cancelación inmediata de todas las tarjetas adicionales vinculadas a su cuenta. Eran 4 en total, 3 a nombre de su hija, Laura, y una a nombre de Rogerio, su yerno. Cada una de esas tarjetas era usada regularmente para sustentar el estilo de vida que ostentaban en las redes sociales. Ropa de marca, cenas caras en restaurantes, juguetes nuevos para el nieto mimado. Todo aquello, irónicamente, estaba técnicamente a nombre de Marcos. Mientras pronunciaba cada petición, sentía un alivio silencioso y una determinación creciente. El segundo paso de su plan lo llevó a la notaría, a donde llamó enseguida. Era la misma notaría donde, años atrás, había registrado el poder que le daba a su hija la facultad de resolver cuestiones bancarias y jurídicas en su nombre. En aquella época, Marcos había dicho que era para facilitar las cosas si él se enfermaba. La empleada, amable como siempre, informó que podía cancelar todo con un simple clic y con la solicitud verbal grabada y autenticada posteriormente, Marcos autorizó. En menos de 5 minutos, Laura dejó de ser su apoderada. Dejó de tener control sobre cualquier centavo, cualquier documento, cualquier firma que involucrara el nombre de su padre. Sintió el peso de ese poder siendo retirado de las manos de ella y una sensación de control, largamente perdida, comenzaba a regresar. La llamada más importante y personalmente deliciosa para Marcos fue a la agencia de viajes. Años atrás, cuando su esposa aún vivía, habían contratado un plan vitalicio de viajes familiares con una agencia que valoraba la fidelidad. Desde entonces, todas las grandes vacaciones de la familia fueron organizadas por ellos. Pasajes, reservas, traslados, guías, todo personalizado. Y como Marcos siempre fue metódico, todas las reservas, aunque destinadas a la familia, se hacían a su nombre. La titularidad era suya, y él nunca transfirió eso a nadie. La empleada lo reconoció inmediatamente al atender el teléfono y preguntó si quería confirmar el vuelo del grupo. Marcos respondió tranquilamente, «En realidad, quiero cancelarlo». Un silencio se instaló al otro lado de la línea. Entonces, la empleada, hesitante, preguntó, «¿Todo el grupo, señor?» Y Marcos confirmó. Canceló los pasajes, los traslados, el voucher de entrada al hotel, el tour turístico y hasta la cena reservada para la primera noche, que él mismo había incluido como sorpresa. Cada ítem fue cancelado con su número de cliente y su clave de seguridad. En el sistema, nadie más podía revertir aquello sin su autorización expresa. La funcionaria incluso intentó confirmar si todo estaba bien, como quien duda de su propia audición. «Todo estaba bien, todo cancelado», dijo él. Colgó el teléfono y apoyó la cabeza en el respaldo del sillón. Afuera, el sol de la mañana ya se mezclaba con nubes. El día tenía sabor a limpieza, a justicia siendo hecha sin gritos, sin escándalos, sin necesidad de rebajarse. Era solo una línea tras otra, siendo tachada en silencio. Uno por uno, los pilares de la arrogancia de su hija estaban siendo removidos de debajo de ella, y ella aún no tenía ni idea, mientras su mundo parecía estar finalmente libre de él. Era Marcos quien estaba libre de ellos, libre de la ingratitud, de la prepotencia, de la forma en que usaron su edad como sentencia. «Viejo», dijeron, como si eso fuera una ofensa, como si olvidar que era viejo cuando pagaba el alquiler, compraba el coche, prestaba el nombre, fuera más fácil de tragar. Pero ahora no habría nada más que masticar. Todo lo que ellos consumían ahora se disolvía en el aire. Y Marcos no podía esperar el momento en que llegaran al aeropuerto, porque ese sería solo el primer colapso.
Mientras Marcos tomaba su desayuno lentamente, en absoluto silencio, imaginaba el caos que estaba a punto de instalarse en la vida de su familia. Conociendo a Laura, ella debía estar en el auge de la emoción en ese momento, liderando aquel pequeño cortejo de superioridad por el vestíbulo del aeropuerto. Cargaba bolsos que, en su mayoría, fueron comprados con el dinero de Marcos. Usaba pasajes emitidos a su nombre y tenía esa mirada de quien cree estar en control de todo. Probablemente estaría mofándose de la ausencia del padre, repitiendo la broma de que el lugar del viejo es en el sofá viendo el periódico antiguo, como ella había dicho más temprano. Aquella frase aún resonaba en la mente de Marcos, pero ya sin herir. Ahora solo alimentaba su claridad, porque toda humillación, cuando bien digerida, se convierte en combustible. En el aeropuerto, la familia se dirigió al mostrador de facturación con las maletas llenas de ropa que, irónicamente, fueron compradas con la misma tarjeta que ya había sido cancelada. El vuelo estaba previsto para Porto de Galiñas, el viaje de los sueños que Marcos había ayudado a planear con meses de antelación, incluyendo un itinerario personalizado, vuelos con asientos preferenciales y recepción con chofer en el destino. Todos esos detalles estaban ligados a un único nombre, el de él, y era exactamente eso lo que nadie allí parecía recordar, o si lo recordaban, prefirieron ignorar, como si Marcos fuera solo el pasaporte antiguo de un confort actual. Se acercaron al mostrador con ese aire triunfante, con la certeza de que la empleada solo escanearía los billetes y daría una sonrisa simpática. Pero cuando la azafata tecleó el número de la reserva, su semblante cambió. Una pequeña arruga apareció entre sus cejas. Intentó una vez más, verificó el sistema, llamó a otra compañera y entonces miró a Laura con ese tono profesional que intenta suavizar lo inevitable. Señora, la reserva que consta aquí fue cancelada a las 08:12 de la mañana de hoy. La confusión comenzó con incredulidad. Laura ciertamente exigió explicaciones. El yerno Rogerio debe haber intentado poner la voz más grave, como si la autoridad bastara para restaurar un viaje entero. Pero las empleadas mantuvieron el protocolo, inflexibles. El titular de la reserva canceló todos los billetes y bloqueó la opción de reemisión. Pidieron intentar reactivar, pero la respuesta fue seca. No es posible sin la autorización del titular. Y Marcos, en ese momento, ya estaba poniendo un nuevo café a hervir en casa, tranquilo y en paz. El nieto, que antes se rió de su exclusión como si fuera una broma interna, ya debía estar empezando a inquietarse. Rogerio, el yerno, probablemente comenzaba a transpirar, percibiendo que algo mucho mayor estaba en curso. No tenían un plan B, porque siempre creyeron que la comodidad venía automáticamente, como si fuera parte de quienes eran. Pero la comodidad nunca fue un derecho de ellos. Era una concesión de Marcos. Lo peor, Marcos imaginaba, fue a la hora de recuperar las maletas. Ya habían sido despachadas previamente con el sistema automático y ahora necesitaban ser retiradas como equipaje no embarcado. Más filas, más burocracia y más exposición pública de la confusión en la que se metieron. La empleada del mostrador entregó un formulario de cancelación y otra pidió que liberaran la cinta transportadora inversa para la devolución de los equipajes. Mientras tanto, familias completas embarcaban, parejas sonreían, niños agitaban pasajes en las manos, pero para su familia aquel aeropuerto se convirtió en escenario de vergüenza. Por primera vez, el mundo no giraba a su favor. A estas alturas comenzaron a sospechar, a mirarse entre sí, intentando entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. No había tormenta, ni hacker, ni error de sistema. Solo había Marcos, el mismo hombre que ellos dijeron que debería quedarse callado, sentado viendo la televisión.
La diferencia es que, en vez de telenovela, él había decidido ver su caída con el mejor ángulo posible, desde su propia casa, en silencio, con café caliente y dignidad intacta. Intentaron cambiar la reserva, pero el sistema la bloqueó. Intentaron hablar con la agencia de viajes, pero la respuesta fue directa e implacable. El cliente titular suspendió el paquete y eliminó todos los nombres de la reserva. Aquello, para Marcos, era el sonido de la dignidad siendo restaurada centímetro a centímetro. Se quedó pensando si alguien allí tuvo el valor de preguntar por qué había hecho aquello, pero lo dudaba. Era demasiada arrogancia para asumir cualquier culpa. Aún debían pensar que era solo drama de viejo, como siempre decían. El viejo, en el caso, que compraba pasajes, pagaba el alquiler, financiaba el coche, mantenía una tarjeta adicional y aún sonreía ante todo aquel desprecio. Pero ahora, mientras ellos estaban en un aeropuerto sin destino, enfrentando la realidad de no ser nada sin el hombre que tanto se empeñaron en disminuir, Marcos solo respiraba hondo, porque, por fin, el juego comenzó a girar y la siguiente etapa sería aún más amarga para ellos. La confusión en el aeropuerto no fue el fin, fue solo el primer tropiezo de una caída lenta e inevitable. Después de ver los pasajes cancelados, de recoger las maletas y de tener sus intentos frustrados de reprogramar o resolver el problema con la agencia de viajes, su hija y su familia decidieron que no podían dejar que el orgullo se diera tan pronto. En lugar de volver a casa o, más sensatamente, pedir disculpas, decidieron seguir con el viaje por su cuenta. Todavía tenían la esperanza de que el hotel al menos los acogiera. Al fin y al cabo, en su cabeza, quien lo paga todo debe seguir pagando incluso después de ser humillado en su propia sala de estar. El hotel reservado era de alto nivel, un resort a pie de playa con desayuno buffet, piscina infinita y atención personalizada. Un tipo de lujo al que se acostumbraron demasiado rápido, como si formara parte del ADN familiar. Un lujo que, hasta entonces, era sostenido discretamente por Marcos. La reserva había sido hecha a su nombre, con pago anticipado, claro. Fue él quien financió todas las etapas de ese paseo, incluso antes de saber que sería descartado como un estorbo. Llegaron en taxi, después de pagar caro por una carrera, ya que el coche que usarían también era de Marcos, y el seguro había sido suspendido junto con el acceso al rastreador. Quizás aún creían que al presentarse con rostros confiados, maletas de marca y voces firmes, el mundo se reacomodaría a su alrededor. Pero la recepción de un hotel no es una ilusión, y el sistema del hotel no se doblega a la arrogancia. Marcos imaginaba la escena con precisión, porque conocía a cada uno de ellos. Su hija, Laura, adelantándose, sonriendo al recepcionista, dando nombres y detalles de la reserva con un aire de superioridad controlada. Rogerio, el yerno, justo detrás, verificando el ambiente, ya anticipando los servicios. Y el nieto, impaciente, con los auriculares al cuello, como si las vacaciones fueran un derecho universal, hasta el momento en que el recepcionista frunció el ceño. Tecleó, buscó, volvió a verificar, y entonces, con ese tono corporativo y educado, dijo: «Señora, lamentablemente la reserva vinculada al nombre proporcionado fue cancelada esta mañana. Aquí consta como cancelación por decisión del titular». Laura, con certeza, intentó argumentar. Explicó que el viaje era de toda la familia, que las maletas estaban listas, que era un malentendido. Pero el sistema era claro. El señor titular de la reserva solicitó la cancelación total y bloqueó cualquier nueva estancia vinculada al DNI original. Fue en ese momento cuando el rostro de Rogerio debió haber perdido el color. Estaban oficialmente sin lugar para quedarse, en medio de un destino turístico concurrido, sin reserva, sin apoyo de la agencia y con las tarjetas principales bloqueadas.
Intentar reservar otro hotel allí, de repente, significaba desembolsar más de lo que tenían. Y las tarjetas, claro, ya habían sido inutilizadas por la mañana. Sin dinero en efectivo y sin plan B, les quedó sentarse en el vestíbulo, ante las miradas discretas de otros huéspedes que pasaban, y digerir lo que estaba sucediendo. El nieto, acostumbrado a todos los caprichos, debió haberse irritado profundamente. Quizás incluso culpó a su madre o al abuelo gruñón, pero en el fondo todos sabían. Aquello no era mala suerte, aquello era consecuencia. Cada paso que Marcos dio fue medido, pensado, calculado con el cuidado de quien pasó años escuchando bromas, siendo interrumpido, tratado como figurante en su propia historia. Mientras tanto, Marcos, todavía en la casa silenciosa, leía un libro que hacía tiempo quería terminar. La calma era absurda. No había rencor, solo una sensación de justicia. Por primera vez, las decisiones volvían a sus manos, no como retaliación, sino como respuesta. Intentaron borrarlo del viaje, como quien retira un mueble viejo de la sala, pero olvidaron que el inmueble era suyo. Y allí, en aquel vestíbulo de hotel, sin reservas, sin confort y sin suelo, comenzó a surgir el primer esbozo de arrepentimiento. Pero aún quedaba más por venir. Al fin y al cabo, acababan de descubrir que no podían volar. Ahora sabrían que tampoco podrían aterrizar donde quisieran. Todo aquello que daban por sentado iba a desaparecer, pieza por pieza, y aún les quedaba mucho camino por delante antes de volver a casa, si es que todavía tenían una casa a la que llamar hogar. A estas alturas, el viaje que comenzó con risas y exclusión ya se estaba desmoronando en tiempo real. Del aeropuerto al hotel, todo lo que fue construido con base en su arrogancia se derrumbaba como un castillo de naipes al menor soplo de realidad. Pero la lección aún no había terminado, y una de las piezas centrales de la vida moderna, la comodidad silenciosa de una tarjeta que siempre funciona, estaba a punto de desaparecer también. La tarjeta de crédito que Laura usaba estaba vinculada a la cuenta de Marcos. Ella la había pedido años atrás, diciendo que era solo para emergencias, y con el tiempo se convirtió en su línea de crédito principal, la de su yerno, e indirectamente incluso la de su nieto. Ropa, reservas, restaurantes, caprichos, suscripciones digitales, todo pasaba por allí. Durante años, Marcos hizo la vista gorda al abuso, justificándolo internamente como parte del amor de un padre que creía que ofrecer era sinónimo de ser querido. Pero la cena de la exclusión había mostrado con una claridad tajante que todo lo que ellos veían en él era conveniencia, un financiador silencioso, un nombre en el extracto, un viejo en la sala viendo la televisión. Por eso, cuando llegó al ítem de la tarjeta en su lista de acciones esa mañana, Marcos no dudó. Llamó al banco, pasó por las etapas de verificación y pidió la cancelación inmediata de las tarjetas adicionales. No bloqueo temporal, sino cancelación total. Pidió también la reversión de todas las autorizaciones automáticas vinculadas a esa tarjeta. Servicios de streaming, aplicaciones de transporte, reservas de hotel, alquiler de coches, todo. La empleada, educada, preguntó si había ocurrido fraude. Marcos respondió con la única verdad necesaria. Sí, un fraude emocional. Me dejaron fuera del viaje, pero siguen gastando como si yo no existiera. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Quizás no sabía cómo reaccionar. Quizás entendía más de lo que podía decir. Mientras tanto, su hija, desde el hotel, intentaba resolver el problema del hospedaje sin éxito. Decidieron entonces buscar otro hotel, algo más barato quizás. Tomaron el celular, abrieron la aplicación, intentaron una nueva reserva. Tarjeta rechazada, decía la pantalla. Intentaron otro sitio web, otro método. Rechazado de nuevo.
Rogerio, más desesperado, intentó usar la tarjeta para comprar pasajes nuevos, rehacer el trayecto, salvar lo que quedaba de las vacaciones. Nada hecho. Transacción no autorizada, decía la pantalla. Un pequeño aviso casi irónico, pero suficiente para desmoronar cualquier sentido de control. El banco, como siempre, fue eficiente, enviando a Marcos alertas por SMS a cada intento frustrado. Una compra de Raúl Ururus, 200 negada. Después, 760. Un pedido frustrado de Uber Black. Y por último, un último intento. Algo como 90 en una aplicación de entrega. Ni siquiera eso pasó. Era como asistir en tiempo real al colapso de la torre que ellos mismos construyeron. Marcos estaba seguro de que su hija, irritada, intentó culpar al banco. Rogerio debe haber dicho algo como, es problema del sistema, pero en el fondo, cada uno sabía. Era la firma de Marcos la que sostenía ese estilo de vida. Era su cuenta la que mantenía en pie la comodidad que ellos consideraban automática. Y ahora, al remover el soporte, Marcos mostró que no era venganza, era revelación. Mostrar cuán frágil era todo cuando se basaba en el desprecio. El viaje terminó allí, en ese vestíbulo de hotel, sentados en sillas incómodas, con celulares sin señal, tarjetas inactivas y rostros pálidos. Era un espectáculo silencioso de ruina. El nieto, acostumbrado a tener todo en la palma de su mano, miraba al suelo. El yerno hablaba alto, intentaba imponerse con voz firme, pero su frustración solo resonaba en el vacío. Y su hija, la misma que votó para que él no fuera, ahora sudaba, intentando encontrar una solución sin conseguirlo. Mientras tanto, Marcos seguía con su tarde tranquila. Preparé un café nuevo, me senté en el patio, observé a los pájaros. Había una paz rara allí, no por verlos sufrir, sino por finalmente ver el peso de su ausencia ser sentido. Por primera vez, estaban enfrentando lo que significa excluir a alguien, no financieramente, sino humanamente. El dinero que Marcos perdió en los últimos años jamás sería recuperado, pero en ese instante, él ganaba algo más valioso, el control de su dignidad y la conciencia tranquila de que ellos finalmente estaban aprendiendo la diferencia entre tener un padre y usarlo como banco. Y así termina la historia de hoy aquí en Superación Real. Si les llegó al corazón, si les hizo sentir algo, por favor, dejen su me gusta. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, no olviden suscribirse al canal para más historias que transforman. Hasta la próxima.